Un saludo para todos. Nuevamente nos encontramos aquí para seguir desarrollando este curso introductorio de Cosmovisión Bíblica y hoy veremos la lección número 5, lo que sería la tercera parte del significado del concepto de cosmovisión. Primeramente, quisiera extender mi gran saludo para todos aquellos que están haciendo este curso y viendo estas videoclases, esperando que sean para su mayor edificación y el avance del reino de Dios. La vez pasada estuvimos estudiando el origen de la palabra moderna cosmovisión y su equivalente bíblico. Dijimos que el término cosmovisión es un descubrimiento de la filosofía y la antropología y que aunque este término no existía antes de que lo creara Kant, el filósofo Kant, la realidad que describe la podemos encontrar en las escrituras con el concepto hebreo de corazón y en las enseñanzas posteriores del Nuevo Testamento. Vimos también que la palabra cosmovisión fue introducida en el mundo cristiano por conocidos teólogos y hombres de Dios como lo fueron Abraham Kuyper, James Orr, Herman Bavinck y Francis Schaeffer, entre otros. Terminamos con unas imágenes para explicar cómo funcionan las cosmovisiones. Empezaremos esta lección 5 dando algunas definiciones interesantes sobre lo que es una cosmovisión. Al hablar de cosmovisión, recordemos que estamos hablando del concepto bíblico de cosmovisión y, por lo tanto, del nivel donde la fe debe operar en un discípulo de Jesucristo maduro, que tiene unidad en su personalidad, en su mente, en sus afectos y en su voluntad. Y que no es una persona con una mente dividida, tal como amonesta el apóstol Santiago en su carta. Por eso es nuestro énfasis en estudiar un tema como lo es la cosmovisión, porque eso nos ayuda a entender la estructura del corazón bíblico, su concepto, y también nos da pauta para cómo nosotros acometer, llevar a cabo la tarea del discipulado cristiano y de asegurarnos que nuestro discipulado tenga el nivel de profundidad que Dios espera. Volvamos al texto de Proverbios que vimos en la sesión anterior. Proverbios 23, versículos 6 y 7, dice así: no comas pan con el avaro, no codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces, si como lo habíamos dicho, lo que somos en el corazón es lo que somos en realidad. Los humanos no podemos ver el corazón de otros, obviamente, ¿no? Pero Dios sí. Los humanos sí que podemos ver los patrones de conducta, los patrones de conversación, por ejemplo, las ideas expresadas por las demás personas. Y podemos observar también el lenguaje no verbal que tienen las personas a nuestro alrededor. Y de allí proyectar con ciertas aproximaciones qué es lo que tiene una persona en su corazón. Todos nosotros manifestamos una serie de detalles que dan un contorno sobre qué contenido tenemos en nuestros corazones. Vamos ahora a entretenernos un poquito con algunas definiciones de lo que es una cosmovisión, citando a varios autores. Hay muchas más que ustedes pueden conseguir en la diversa literatura que hemos estado compartiendo. Pero bueno, vamos a citar a varios autores. Yo he escogido estas definiciones, me han parecido importantes, interesantes, tienen mucho que decir, ¿no? Pero como yo les dije en un principio, nosotros lo que estamos aquí es construyendo una definición, que nosotros podamos realmente entender lo que significa una cosmovisión. Entonces vamos a comenzar en primer lugar con este autor. Nuevamente hemos recomendado este libro, yo lo voy a volver a hacer ahora, Albert Walters, con su libro Creación Reganada.
Bueno, ¿qué es lo que dice él? Él dice que la cosmovisión es el marco de referencia más amplio o global de nuestras creencias acerca de las cosas. En primer lugar, cuando hablamos de un marco de referencia, estamos hablando de un contexto que permite localizar los particulares de algún tema o de algún asunto y colocarlos en orden. Si cambiamos el marco de referencia, cambiamos el significado de esas cosas particulares que estamos tratando de interpretar dentro de ese marco de referencia. Es un marco de referencia de creencias que necesitamos cada uno de nosotros para interpretar apropiadamente. Como vimos en la clase pasada, así como en lo visual necesitamos una estructura de funcionamiento del cerebro para poder procesar información visual apropiadamente, en el aspecto conceptual, en el aspecto mental profundo, nosotros necesitamos creencias estructurales que forman el marco de referencia para poder interpretar la realidad. Por eso fue que habíamos traído esas imágenes, porque son ejercicios prácticos que nos permiten ver una realidad que está allí. El cerebro, los ojos, por dónde nosotros vemos realmente, no es por la retina, es por el cerebro. Pero eso nos sirve para poder ir un poco más al fondo, ¿no? En lo que estamos nosotros tratando de definir aquí, lo que es una cosmovisión. ¿Cómo eso realmente actúa a nivel de nuestro ser? Entonces, ese marco de referencia al cual yo estoy haciendo alusión son las presuposiciones que se tienen y nos llevan a percibir la realidad y a responder ante ella de una manera específica. Como ejemplo de un marco de referencia, tendríamos el caso, vamos con los ejemplos para poder ir entendiendo, algunas culturas animistas donde el que nace pobre, muere pobre. Es decir, naciste pobre, ahí te quedaste. ¿Sí? Otro ejemplo es el hecho del poco valor que se le da a las mujeres en la cosmovisión animista hinduista, donde el ser mujer es la consecuencia o castigo, ellos lo llaman karma, de que en la vida pasada tú fuiste hombre y pecaste mucho, cometiste muchos errores, muchos delitos, fuiste una mala persona, entonces te toca en esta vida nacer mujer. Entonces, en esas culturas, obviamente las mujeres son maltratadas, son puestas a un lado. Quizás vale más una rata, una vaca, que una mujer. Y hay muchas violaciones en estos países. Entonces, todo eso son presuposiciones, cosas que la gente de esas culturas asume como verdad, como realidad. En segundo lugar, vamos a ver que al definir la cosmovisión como el marco de referencia más amplio o global de nuestras creencias acerca de las cosas, se refiere precisamente a lo que nosotros creemos o percibimos acerca de las cosas, es decir, en la profundidad de nuestro pensamiento. Cuando interpretamos la realidad, usamos un marco de referencia, el cual, para este autor, para Wolters, es lo que es la cosmovisión de una persona. Bueno, hermanos, para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Son conceptos que a veces, wow, cuesta como ir articulando la idea, ¿no? Pero ese es el propósito de esta serie de estudios. Esto es como un entrenamiento, mis hermanos. Ya se los dije desde un principio, este es un tema que necesitamos reflexionar, meditar, rumiar mucho para poder ir construyendo de nuestra mente el concepto de lo que nosotros estamos hablando. En segundo lugar, vamos a citar a James Orr. Este autor dice que cosmovisión es un término técnico que denota la idea más amplia que la mente puede formarse de las cosas para comprenderlas todas juntas, desde un punto de vista o filosofía. Se trata entonces de la idea más amplia, de los conceptos clave que le permiten a una persona entender
la realidad en su vida a partir de conceptos esenciales, como por ejemplo la realidad de Dios, la creación, el reino de Dios, o lo contrario, podría ser la negación de que Dios exista y la concepción de un universo material o la concepción también o espiritualización de la vida, como sucede en las sociedades animistas, eh, que practican y son dominadas por la brujería, por ejemplo, ¿no? Más adelante nosotros vamos a estudiar de manera precisa cada una de estas cosmovisiones que yo les estoy nombrando. Lo primero que nos llama la atención es el hecho de que la cosmovisión es un término técnico de la filosofía y la teología. Otra cosa interesante, que la cosmovisión nos ayuda a poder comprender la diversidad de fenómenos, de ideas a nuestro alrededor, de la creación natural y social, para tratar de buscarle unidad. Es una necesidad que tiene el ser humano, tratar de buscarle unidad y comprenderlas todas juntas, porque la mente humana tiene esa necesidad de unidad, de coherencia, porque no puede manejar, nosotros no podemos manejar la fragmentación de la diversidad de estímulos que la creación nos provee a través de nuestros sentidos. Fíjense qué interesante cómo Dios nos diseñó. Otro particular es que cada cosmovisión tiene un punto de partida, un punto de vista y una conceptualización que es el inicio de donde se desarrolla el armazón conceptual de lo que es una cosmovisión. Por lo tanto, está describiendo la estructura interna de la personalidad de las personas que comparten esa cosmovisión. Bueno, vemos nuevamente, vamos, o sea, me desvío un poquito, pero vamos a regresar nuevamente a la definición de James Orr y nos vamos a hacer una pregunta. Orr nos dice que cosmovisión es un término técnico que denota la idea más amplia que la mente puede formarse de las cosas para comprenderlas todas juntas, desde un punto de vista o filosofía. Entonces, considerando esta definición, ¿qué nos quiere o qué nos sugiere? ¿Qué nos sugiere esta definición para la formación de una cosmovisión coherentemente bíblica? El Señor nos manda a una renovación completa de nuestro entendimiento, de manera que volvamos a nacer en nuestras mentes. O sea, aquí no se trata únicamente de nacer de nuevo en el corazón, es también en nuestras mentes. Y a tener un marco de referencia integral, o también llamado holístico, de toda la realidad. Van a ver que vamos a usar mucho esa palabra, integral u holista. Lo que Orr nos dice es algo así como que si uno conoce las reglas de la gramática de un idioma, pero no el vocabulario del idioma, uno entonces no conoce verdaderamente el idioma. Entonces, qué interesante eso, ¿no? La cosmovisión es un marco de referencia, pero para realidades que tú tienes que percibir, estudiar y analizar. La cosmovisión no es el conjunto del conocimiento, sino cómo tú aprendes, cómo articulas todo. Los vicios que tenga tu cosmovisión van a ser transmitidos a la información que te llegue, o sea que tú tendrías un conocimiento viciado desde el principio debido a los vicios de tu cosmovisión. Un ejemplo. Nosotros los cristianos tenemos un conocimiento y una práctica viciada respecto de los roles de autoridad en las instituciones de la sociedad debido a problemas en nuestra cosmovisión cristiana. Es decir, que ese vicio en cuanto a la estructura de autoridad en el contexto de la iglesia y del reino de Dios, lo transmitimos a todas las esferas. Por eso, como evangélico,
no tenemos respuestas sabias, hermanos. No tenemos respuestas sabias a los problemas circundantes de la sociedad por los vicios que tenemos en nuestra propia cosmovisión. Los problemas y los vicios a nivel de la cosmovisión se reflejan en nuestra interpretación general de la vida. Y por eso es tan importante asegurar que la estructura de nuestra cosmovisión sea lo más bíblica posible. Todas las cosmovisiones tienen un punto de partida. El de la cosmovisión bíblica es la persona misma de Dios y su relación con la creación, con su creación. En la manera como se defina eso, se definirá todo el marco de referencia conceptual para interpretar la vida completa. Por ejemplo, vamos a pensar en el marxismo. El marxismo tiene como punto de partida la lucha de clases entre ricos y pobres, como el esquema motor fundamental de la historia humana. Y a partir de allí construye todo un edificio de percepción de la realidad sobre ese pequeño punto de partida. ¿Se dan cuenta? Dentro del cristianismo histórico, el punto de partida de que la iglesia es el reino de Dios da como resultado la versión de cosmovisión cristiana de la Iglesia Católica de Roma. Cuidado con esto, que sabemos que es hegemónica sobre la vida de las personas y sobre las instituciones de la sociedad. Es por eso que el discipulado bíblico tiene que tener un punto de partida estructural, bíblico y sólido. La persona de Dios, el creador, y su relación con su creación tienen que estar bien definidas como punto de partida a una o de una cosmovisión verdaderamente bíblica. Vamos ahora a una tercera definición con Miguel Núñez. He conseguido esta y varias cosas interesantes en su libro Renueva tu mente. Básicamente los primeros 2 capítulos hablan de cosmovisión y él define cosmovisión. No estoy seguro si es una definición de él o es de otro autor, pero él define cosmovisión como un sistema de valores y o presuposiciones a través del cual nosotros, consciente o inconscientemente, analizamos y juzgamos la realidad que nos rodea y reaccionamos ante ella. Darrow Miller, quien da una definición funcional bien interesante sobre cosmovisión, bueno, él dice lo siguiente: una cosmovisión o perspectiva del universo es un conjunto de suposiciones en las que se cree, consciente o inconscientemente, por fe, respecto a lo que acepta como la estructura básica del universo y cómo éste funciona. El mismo autor compara la cosmovisión con un mapa en la mente. Él lo compara con un mapa en la mente que determina la dirección que se sigue y establece la guía a través de la vida. Miller también nos da una buena analogía para definir cosmovisión y que serían un par de lentes, un par de gafas. Así de sencillo. Las cosmovisiones van a funcionar precisamente pues, como un par de lentes en la mente. Óigase bien, en la mente. De manera que esos lentes personales predisponen a la persona a ver e interpretar la realidad de una manera particular. Es decir, que determinan lo que se ve, no lo que está por verse. La cosmovisión, entonces, la forma como vemos la vida, son los espejos conceptuales que sirven de filtro a nuestra interpretación de la realidad. Si tú pones unos lentes desenfocados, no es que vas a dejar de ver, tú sigues viéndolo. El problema es que vas a ver de una manera diferente, de una manera desenfocada, distorsionada. A nivel mental, esos lentes son la cosmovisión y todo ser humano tiene esos lentes, si es un ser humano, tiene esos lentes. Y los cristales en ellos han sido puestos por la cultura.
Dependiendo de las características de esos espejuelos, de esos lentes, hay información que va a pasar. Información que va a pasar, otra que va a ser impedida que pase. De allí el peligro de las cosmovisiones, donde nos pueden impedir que nosotros podamos ver la realidad de la vida. Por eso este tema es tan importante. Y por eso es que nosotros como creyentes necesitamos una cosmovisión que sea bíblica. Es decir, unos espejuelos que tengan los lentes completamente transparentes para que la realidad que vemos sea aquella que Dios comunica o que nos está comunicando Él. Y cuando nosotros hablamos de cosmovisión bíblica, es la realidad tal como es. Cada persona interpreta la vida de acuerdo a lo que tiene en su corazón. Y es precisamente lo que nosotros estamos definiendo aquí. En términos más sencillos, se podría decir también que la cosmovisión es un conjunto de creencias que una persona considera verdaderas y por las que rige su vida. Es una definición sencilla, pero bueno, vamos dando una tras otra como para irnos formando en nuestra mente una idea digamos, bien formada de lo que es una cosmovisión. Yo quisiera citar ahora al hermano Luis Sena. Hermano Luis Sena, quien nos dejó una interesante definición de cosmovisión. Luis Sena decía que la cosmovisión de una persona es el conjunto de presuposiciones que ella utiliza para interpretar la vida, para interpretar los eventos, para interpretar las personas, a las personas que nos rodean y las relaciones. Esa base de creencias que conforman esa visión del mundo, esa manera de interpretar la realidad, es lo que se llama una cosmovisión. Esto es importante porque la cosmovisión forma el sentido común, el entendimiento, lo que se sabe que es así. Bueno, en ese, lo que se sabe que es así, o sentido común, lo que todo el mundo cree, bueno, hay una serie de mentiras que si no se examinan, son operativas y controlan los valores y las conductas de las personas. Yo creo que bien interesante y muy explícita esta definición del hermano Luis. Este último punto que toca el hermano Luis, el de las mentiras operativas, hermanos, es sumamente importante. Razón por la cual se hace tan necesario conocer bien el concepto de cosmovisión, aún para lo que es la salud existencial y práctica de la iglesia misma. Fíjense que volvemos a ver aquí también la palabra presuposiciones, aquí en esta definición que da Luis Sena. Bueno, miremos un poquito esto en detalle con nuestra quinta definición del hermano de Costa Rica, Nicolás Lamé. Él dice que la presuposición es un axioma que uno sostiene religiosamente, es decir, por fe. Las presuposiciones son incuestionables porque son el fundamento y la premisa del pensamiento. Son anteriores a todo pensamiento racional. Son cosas que nosotros sabemos o creemos a priori, es decir, previo a la experiencia o más bien independiente de ella. La fe es una parte esencial de la vida humana y la cosmovisión que adoptamos estará determinada por dónde pongamos nuestra fe. Agrega el hermano Lamé, agrega él también a esto, que estos principios pueden ser identificados planteando ciertas preguntas trascendentales o también llamadas preguntas existenciales que salen de la conciencia colectiva
de toda la raza humana y que representan las presuposiciones básicas de toda cosmovisión. Entonces, fíjense que aquí estamos ahora entrando en otra área muy importante de la definición de cosmovisión. Todos los seres humanos se hacen las mismas preguntas. Quizás hayan algunas variantes, ¿no? Obvio, pero si tú buscas las preguntas genéricas, al final vas a tener una lista de 3, 4, 5. Y son las mismas, son las mismas. Y son las llamadas preguntas existenciales de la vida. Según las respuestas que se den a estas preguntas, se interpretará toda la vida de una manera consistente que lo abarca todo y se pondrá en evidencia la cosmovisión que tiene, bueno, un grupo humano en particular, una persona o una cultura. Una etnia también podríamos decir, una etnia o nación. Bueno, ¿y cuáles son estas preguntas? Bueno, son preguntas básicas, esenciales, fundamentales, como, bueno, ¿existe o no existe Dios? Y si existe, bueno, ¿cómo es ese Dios? ¿O será que estamos solos en un universo impersonal? ¿Hay muchos dioses o es uno solo? Y si hay muchos dioses, bueno, ¿cómo son y cómo se relaciona con nosotros? ¿Es un dios o dioses lejanos o son también cercanos o ambas cosas? Ahora, otra pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo debo yo entender el mundo natural que me rodea? ¿Tiene finalidad la historia o carece de sentido? ¿Avanza la historia hacia alguna parte? Y si es así, bueno, ¿hacia dónde? ¿Qué sucede después de la muerte? Wow, ¿qué pasa cuando nos morimos? ¿Nos vamos a la tierra? ¿Volvemos a ser polvo de estrellas? ¿O será que hay algo más? Y la pregunta, la típica pregunta que muchos se hacen, y sobre todo en el ámbito cristiano, preguntas que nos hacen a nosotros: ¿por qué hay tanto dolor y sufrimiento en el mundo? Resulta bien interesante el hecho de que cuando analizamos a las diferentes culturas de este mundo, a las diferentes etnias de este mundo, nos damos cuenta de que las grandes preguntas de la vida son básicamente las mismas en todas ellas. Sin embargo, las respuestas van a variar enormemente. Y esto es así porque se apoyan en distintos postulados acerca de la vida. Es decir, que las presuposiciones que se tienen, pues sí, entre una cultura y otra, varían mucho. Voy con un ejemplo real y que ya citamos anteriormente. En la cultura hinduista existe la presuposición, algo que la gente cree desde que nace, le enseñan esto, es una presuposición, de que las personas que nacen mujeres son porque, bueno, ya les había comentado en la vida anterior, fueron hombres, cometieron muchos errores y como castigo, pues en la vida presente nacieron mujeres. Allí vemos otra presuposición particular que ellos tienen y es que ellos creen, para poder creer eso, ellos es porque creen en otra cosa llamada la reencarnación. Para ellos ser mujer implica un gran sufrimiento por estas presuposiciones, obviamente diabólicas, equivocadas, antibíblicas, distorsionadas, pero que en esa cultura se creen por fe, se dan por sentado. La vida de las mujeres en ese país, en la India, es muy degradante. ¿Y cuál es el resultado de esto? Bueno, que la India es uno de los países con mayores índices de violaciones y violencia en general en contra de las pobres mujeres, llegando al punto incluso del asesinato, del infanticidio. Hay una práctica de aborto muy elevada. Ese es, mis hermanos, el poder de las cosmovisiones, para que nosotros vayamos viendo hasta qué punto, ¿no?, puede llegar la cosmovisión de una persona. En quinto lugar, podemos decir que la cosmovisión son los patrones o modelos de pensamiento que guardamos en el corazón, o lo que es lo mismo, nuestras convicciones. Es un poco más de lo mismo, como resumiendo un poco lo que hemos dicho hasta ahora.
Y sí, aquí no se trata de las cosas que creemos superficialmente, ¿ok? Sino las que creemos que forman la estructura de cosmovisiones, de convicciones, ¿no? De eso estamos hablando a nivel de nuestro corazón. Son cosas que forman parte de nuestra estructura, son cosas íntimas, pero muy profundas. Tienen unas raíces muy profundas. Las cosas que creemos importantes, porque así es como el mundo funciona. Lo que pudiéramos decir que es el sentido común dentro de una cultura particular. El problema está en que muchos de nosotros tenemos convicciones que no hemos examinado y no provienen de la Biblia, sino de la cultura que nos socializó. Estoy hablando nosotros como cristianos, como creyentes. Y esto es algo la iglesia pues tiene que hacer un esfuerzo en estudiar estos temas precisamente para buscar, hurgar, enseñar a los hermanos, a los fieles, a ser diligentes en ese proceso de autoexamen. Y por eso estamos estudiando cosmovisión, para que la gente sepa, los hermanos, los creyentes sepan que tal cosa como cosmovisión existe. Y miren, fíjense ustedes la cantidad de detalles cruciales, ¿no?, que hay por allí. Y finalmente, para terminar con este primer punto de definiciones, yo quisiera darles una interesante comparación para seguir entendiendo cada vez mejor el concepto de cosmovisión. Todas las culturas humanas tienen una cosmovisión subyacente y es como la parte del iceberg, o como dicen aquí en España, iceberg, que está debajo del agua. La cultura que se ve es la parte del iceberg que está fuera del agua, ¿sí? Y debajo del agua están las creencias y los valores. Pero fíjense, debajo de eso es que está la cosmovisión, es decir, la parte más y más profunda de ese iceberg. Al consultar la bibliografía recomendada, ustedes podrán ver otras definiciones más propuestas por diversos autores sobre el significado del concepto de cosmovisión. Lo importante es que, como les dije desde un principio, cada uno de ustedes vaya entendiendo qué significa y sus implicaciones, el poder que tienen, la importancia que tienen las cosmovisiones. Vamos ahora con un siguiente punto bien importante, donde vamos a analizar, si vamos a ver algunas observaciones importantes sobre lo que es una cosmovisión. Primero que nada, quisiera compartir con ustedes, antes de entrar en este punto de lleno, algunos sinónimos de la palabra o el concepto de cosmovisión que nosotros también podemos encontrar en la literatura recomendada, y los cuales, miren, nos van a ayudar bastante a captar este importante concepto. Fíjense ustedes, nosotros podemos, cuando decimos cosmovisión, podemos hablar también de premisas religiosas, de presuposición, de infraestructura mental, ideología. Podemos hablar también de paradigma, metanarrativa, perspectiva de vida, fortalezas de la mente. Eso nos recuerda un poco una frase que usa el apóstol Pablo, ¿no? Fortalezas de la mente, concepción del mundo, forma de pensar, marco conceptual, entre otras. Bueno, también podríamos mencionar un modelo mental del mundo, sistema de creencias sagradas, mapa mental del mundo, mentalidad, filosofía, idiosincrasia. Tenemos un autor que hemos citado varias veces, Paul Hiebert, en su libro Transformando las cosmovisiones. Él nos da una lista de 16 sinónimos. Él habla de ethos, espíritu de la época, cosmología, cosmos interior, perspectiva de la vida, ya lo dijimos, evento mundial, metáfora del mundo, orden mundial, teoría del mundo, hipótesis sobre el mundo, imagen del mundo, centro de la cultura, paradigma de raíz, subconsciente colectivo, subconsciente cultural y estructura de plausibilidad. Al abordar el complejo estudio
de la cosmovisión, es necesario tocar algunos puntos o detalles importantes sobre el tema, que es precisamente donde estamos ahora. Estamos analizando, viendo algunas observaciones o puntos importantes que nosotros tenemos que entender, saber, en relación a lo que es una cosmovisión. Entonces, vamos a ver en primer lugar. Miren, hermanos, las cosmovisiones son metarrelatos. ¿Cómo es eso? Al igual que el hardware de las computadoras, ¿sí? El carpacho, ¿no? de una laptop, de un equipo de sobremesa, al igual que eso, los seres humanos fueron diseñados por Dios para funcionar con un software, el cual en el caso de los humanos es una narrativa. ¿Ven el punto? Todos los seres humanos obedecen a alguna narrativa, la cual condiciona sus pensamientos, sus afectos, sus acciones. Esa narrativa sin la cual tú y yo no podemos funcionar es de naturaleza religiosa y, óigase bien, por diseño de Dios. Es decir, nadie escapa de esto. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene un centro religioso que está lleno de alguna metanarrativa o una narrativa, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, con esto dicho hasta aquí, pueden entender lo que les digo, ¿verdad? Entonces, estas historias o metanarrativas son muy poderosas, muy, pero muy poderosas, ya que influyen en la manera como la gente, bueno, finalmente termina viendo la realidad del mundo que le rodea, terminan definiendo cómo viven, cómo reaccionan, cómo piensan. Con el paso del tiempo, estas historias colectivas crean la cultura en la cual los humanos se desarrollan. Un ser humano no puede funcionar sin una narrativa o metanarrativa religiosa. Un ejemplo de esta realidad puede verse en muchas de las personas de las sociedades latinoamericanas y que tienen una mentalidad fatalista, los cuales viven en un continuo estado de pobreza, no salen de la pobreza y asumen que eso es así. Bueno, sencillamente porque ellos nacieron pobres. ¿Por qué tú eres pobre? No, porque yo nací pobre, pues. Y además, mis abuelos fueron pobres, mis padres fueron pobres y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Además, mis hijos también van a ser pobres. Es una mentalidad fatalista. Entonces, el poder que tienen las narrativas en la sociedad son muy importantes. Nosotros podemos eso verlo cuando vemos los diferentes ejemplos. Vamos a estar citando muchos ejemplos, ¿no? Porque nosotros vemos que muchas de las naciones asiáticas donde se practica el budismo, donde se practica el hinduismo, en realidad son culturas donde hay mucha pobreza. Bueno, y pare de contar, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, ¿vale? Las cosmovisiones son metarrelatos. En segundo lugar, vemos también que dos cosmovisiones nunca son iguales entre sí. Cada ser humano va a ir formando su cosmovisión a lo largo de su vida por toda la influencia que tiene en su entorno. Nunca se verán dos cosmovisiones como dos gotas de agua, así como tampoco pues dos individuos, aunque claramente sí que van a haber muchas cosas en común. Veamos, por ejemplo, el caso de los cristianos. Entonces, se me ocurrió este caso, me parece interesante traer este ejemplo. Un hermano en la fe que tiene teología arminiana, bueno, y otro tiene una teología calvinista, por hablar de algo que se ha hablado mucho, ¿no? Últimamente, donde se entiende, pues, que ambos tienen cabida dentro de la cosmovisión cristiano-bíblica, ambos son creyentes, pero sí sabemos que entre ellos dos, y sobre todo en la parte de soteriología, sí, pues que hay algunas diferencias doctrinales. Bueno, en tercer lugar, vamos a ver que las cosmovisiones explican las experiencias de la vida. La cosmovisión es
elemento fundamental que sirve de base y sustento para ayudar al ser humano al entendimiento del mundo de manera integral. Como ya dijimos en la parte de definiciones, ayuda a responder esa serie de preguntas existenciales de la vida. Las podemos reducir a 3, 4, 5. Yo hice muchas, pero todas van a lo mismo, ¿no? Origen, propósito, destino, ¿no? El punto en cuestión es si todas las cosmovisiones hacen esto de manera coherente. Ajá, ahí está esa palabra clave, coherente. Es decir, si proveen de una respuesta, verás a estas preguntas que todo ser humano se hace. Sabemos que no es así. Es decir, no hay coherencia. Bueno, y seguimos, porque este tema de la coherencia y todo eso, vamos a seguir hablando de eso después. En cuarto lugar, la cosmovisión se forma o se articula en el ambiente en el cual la persona crece, obviamente, obviamente. Los niños en sus primeras etapas comienzan a aprender no solamente el idioma y las costumbres, sino también las suposiciones, las premisas y los conceptos básicos de su familia y de su comunidad. Estos elementos, que son los que conforman toda cosmovisión, se absorben antes de que las personas tengan la capacidad de analizarlas y de evaluarlas. Tremendo, ¿no? Son suposiciones que simplemente se asumen, se absorben, ¿no? No se razonan. Qué importante esto, ¿verdad? En quinto lugar, hay que considerar aquí el papel de la religión en una cosmovisión. Yo no me voy a profundizar mucho en este punto, pero es importante considerarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? ¿Por qué es tan importante al momento de que desarrollemos el concepto de cosmovisión, que es lo que estamos haciendo, que consideremos el papel que juega la religión? Bastante importante, por supuesto. Sabemos que el hombre es adorador, por diseño, sea quien sea el ateo más ateo que tú te consigas en la calle, él es un adorador por diseño. Y Dios ha puesto la semilla de la religión en su corazón, como decía Calvino, para que éste pudiera adorarle y disfrutar de su comunión con él. Sería bueno, y a manera de resumen, definir un poco lo que es la religión. Esa palabra, religión. La palabra religión proviene de la palabra latina religio, que significa obligación, vínculo, reverencia a los dioses, y que a la vez viene del verbo religare, juntar. Inevitablemente, la religión produce obligación, produce deber, vive en concordancia con un deber que obliga al hombre. La raíz de religio es ligar, y está emparentada con la palabra lex, cuyo significado es ley. Por lo tanto, la religión estructura la vida del individuo y de la sociedad. Esto es precisamente lo que un culto no hace, ¿sí? Un culto es un pasatiempo personal de adoración. De manera, hermanos, que cuando hablamos de cristianismo bíblico, es una religión. Tenemos que entender eso. Porque muchas veces yo, oye, ¿cuál es tu religión? No, yo no tengo ninguna religión, yo soy cristiano. Bueno, ¿y qué es eso? Una relación personal con Jesucristo. Bueno, esa relación personal con Jesucristo es una religión. Comenta el hermano Lamé, que ya citamos anteriormente, Nicolás Lamé, que la cosmovisión de cada persona es la forma de su religión, bien sea para sujetarse a Dios o bien para rebelarse contra Él. La religión no es parte de la cosmovisión, sino su sustancia, su fundamento. Le da forma concreta a la cosmovisión y esta le da forma concreta a la práctica de la vida humana.
Una cosmovisión, continúa el hermano Lamé, una cosmovisión no es una mera filosofía, es en el fondo el fundamento de toda filosofía. Tampoco es una religión, aunque es religiosa, sino más bien el producto de la religión. Y esto al final creo que es lo más importante. Es el producto de una religión. Tenemos un sexto punto y que se refiere a la necesidad de una cosmovisión. Por lo que hemos venido desarrollando hasta aquí, no podemos negar que todos los seres humanos no solo tienen una cosmovisión, sino que además la necesitan tener, porque hay una necesidad humana cuádruple, tal como lo indica un autor, y esto es que algo que ya nosotros habíamos visto en la lección número 4 de Arthur Holmes. Él dice que todo ser humano tiene la necesidad de tener unidad, de unificar sus pensamientos con el resto de la vida. Necesidad de definir cuál es el sumo bien y el máximo bien que le da valor y propósito a todo lo demás en su vida. Una tercera necesidad, necesidad de tener una guía para sus pensamientos. Y en cuarto lugar, la necesidad de tener una guía para la acción. Una cosmovisión es necesaria porque nos provee dirección. Ella funciona como una brújula, como un mapa de carreteras. Provee una estructura general para poder interpretar los detalles de un territorio, tal como lo hace un mapa de carretera. Fíjense que un mapa de carreteras, un mapa de carretera, contiene mucho menos información que una fotografía aérea o de satélite, que ahora es muy sencillo pues tenerlas con el Google Earth. Pero el mapa de carreteras nos da el perfil del territorio con sus principales características, de modo que podemos ubicarnos, aunque no tengamos fotos o con todos los detalles de la cantidad, por ejemplo, de árboles, de casas, de dónde está ubicada cada casa, cada punto, ¿no? Del área que se está viendo. Y bueno, eso es interesante, ¿no? Podemos pensar en la cosmovisión también, es otra analogía interesante, como el marco de piezas, ese marco de piezas que nosotros hacemos, ¿verdad? Cuando armamos un rompecabezas de 1000, 2000, 3000 piezas, ¿no? Esos rompecabezas inmensos que tienen las piezas chiquititas. Bueno, la técnica sabemos que es lo que nos gusta, pues este tipo de entretenimiento. Generalmente buscamos pues todas las piezas de los bordes, las que tienen, o las de las esquinas, que son solamente 4. Entonces, lo primero que hacemos es formar el marco, ¿no? Porque después de que tú formas los bordes o el marco con sus esquinas, puedes ir, digamos, mm, caminando, navegando, construyendo tu rompecabezas hacia adentro. ¿Bien? Y así hasta que lo terminemos. Ahora, imagínense si empezamos por el interior. Sería, y va a ser, de hecho, muy difícil poderlo completar de una manera apropiada en un tiempo razonablemente corto. A lo mejor sí lo vas a armar, pero te vas a tardar mucho más. Así que bueno, me parece bien interesante este ejemplo, ¿no? Bueno, en séptimo lugar, tenemos que una cosmovisión es un requisito para una actuación responsable. Comenta Albert Walters que una de las características peculiares de los seres humanos es que no podemos vivir sin la clase de orientación y guía que una cosmovisión nos provee. Necesitamos una guía porque somos indefectiblemente criaturas de responsabilidad, quienes por naturaleza somos incapaces de sostener opiniones puramente arbitrarias o de tomar decisiones que no estén basadas en algún criterio. Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza para gobernar, para dominar, para ejercer dominio bajo sus órdenes, pero no como criaturas mecánicamente obedientes, absolutamente no, sino obedientes por convicción,
o responsabilidad, obedientes por amor al Creador. Por lo tanto, Dios nos dio libertad y la contraparte de la libertad, que es la responsabilidad, y para nosotros como humanos poder desarrollar esa estructura que por naturaleza o creación de Dios puso en nosotros. Entonces nosotros necesitamos una estructura interna mental, afectiva y volitiva, y que es precisamente lo que describe la cosmovisión de una persona. Acuérdense aquella cita que habíamos dado de George Barna. En octavo lugar, tenemos que el contenido de nuestra cosmovisión aflora cuando nos encontramos frente a situaciones que retan nuestras convicciones. Vamos a hacernos varias preguntas, cosas cotidianas, cosas reales, pues que pueden llegar a pasarnos o ya nos han pasado o nos están pasando. ¿Cómo reaccionaríamos si el gobierno nos propone establecer el servicio militar obligatorio? ¿Qué pensamos cuando alguien nos evangeliza? ¿Qué pensamos del comunismo? ¿Qué palabras de condolencia expresamos cuando estamos en un velorio, cuando estamos ante una tumba? ¿A quién culpamos de la inflación? ¿Cuál es nuestra perspectiva, nuestra idea sobre lo que es el aborto? ¿Qué pensamos sobre la pena capital, sobre la pena de muerte? Hay muchas opiniones aquí. ¿Qué pensamos nosotros sobre el hecho de que como padres nos toca disciplinar físicamente a los niños? Eso está bien, está mal, eso es maltrato infantil. Sobre lo que es la homosexualidad, sobre la censura de los medios de comunicación. ¿Qué pensamos sobre lo que sería el sexo extramarital? Etcétera, etcétera. Muchas preguntas nos podemos hacer. Bueno, las respuestas que demos definitivamente van a estar condicionadas por la cosmovisión que tengamos. Quisiera detenerme un poco en este punto y hacer una reflexión. Si, como hemos dicho, de que el contenido de nuestra cosmovisión se pone en evidencia cuando nuestras convicciones más profundas son zarandeadas, son retadas por las circunstancias que nos rodean, que nos están tocando vivir. ¿Por qué hay tan pocas reacciones de parte de los cristianos a la intolerancia, a la injusticia, a la corrupción en las culturas contemporáneas de nuestras naciones? Hagamos hacernos esa pregunta. Bueno, yo les voy a responder. La respuesta es muy sencilla, y es porque sus cosmovisiones, estoy hablando de cristianos, de cristianismo, sus cosmovisiones realmente no son coherentes. No hay coherencia, mis hermanos. Son cosmovisiones fragmentadas. El problema espiritual que tenemos en el mundo cristiano actual es bastante serio. Muchos finalmente terminan excusándose, diciendo que, bueno, no hay cristianismo perfecto, no somos perfectos, que es una pequeña desviación que no tiene mucha importancia. No, no es así, mis hermanos. Esto es gravísimo, no solo para la salud espiritual del pueblo de Dios, sino también para las personas a quienes Dios nos ha enviado a bendecir a través de los roles que nosotros como columna y baluarte de la verdad tenemos en este mundo, los roles de sal y luz. Entonces, esta segmentación que hay a nivel de nuestra cosmovisión entre aspectos sagrados y seculares de la creación, ahí estoy hablando del dualismo evangélico. Bueno, esa segmentación es un vicio conceptual teológico grave para la iglesia evangélica del siglo XXI. Y pocos se han dado cuenta de eso. Veamos un interesante ejemplo. Los ambientes de injusticia y de corrupción se parecen a los malos olores. Vamos a hacer esa comparación. Son como los malos olores. Si tú permaneces mucho alrededor de ellos, te acostumbras, no te das cuenta de que tú, tu ropa y tu piel, pues van a salir oliendo a ese mal olor al cual tú te has expuesto.
Cuando los cristianos adormecemos nuestra conciencia en relación a la injusticia, de la corrupción que hay alrededor de nosotros, en nuestras naciones, y toda esa maldad, pues que la vemos cada día como que estuviera peor, los abusos de autoridad, sin darnos cuenta nosotros, ¿sí? Sin darnos cuenta nosotros, le estamos produciendo a nuestra conciencia debilitamiento, la estamos debilitando y que dependiendo del nivel de exposición puede poner en peligro nuestra propia salud espiritual. Ese es el peligro de no reaccionar en la esfera pública y que lamentablemente la iglesia ha caído en la trampa. Ha caído en la trampa como que si pudiera moverse dentro de un basurero de la cultura sin que se le peguen los malos olores de ella. Y eso no puede ser. Esto yo lo veo como una ingenuidad que no pasa ningún nivel de sabiduría de las escrituras. No, esos son problemas que le toca a los políticos. Ese problema le toca a tal institución. Nosotros no tenemos nada que ver. Entonces, cuando yo veo en las escrituras algo que dice que somos columna y baluarte de la verdad, que el Señor Jesucristo nos llama a ser sal del mundo, nos llama a ser luz del mundo, yo me pregunto si definitivamente todo esto le toque a los políticos, cuando ellos no son la luz del mundo. Ellos están distorsionados, ellos tienen un entendimiento distorsionado. Entonces, aquí nosotros estamos tocando estos puntos que son sumamente importantes y estamos haciendo un autoexamen, una autocrítica, porque yo, que soy el que está diciendo estas cosas, cualquiera puede decir, hermano, usted está creando división, usted está hablando en contra del cuerpo de Cristo. Sí, pero la Biblia también me exhorta al autoexamen. Y yo como parte de ese cuerpo de Cristo, parte de esa iglesia mundial, universal, que está en pleno siglo XXI, yo estoy diciéndoles a ustedes, hermanos, tenemos que considerar esto porque no estamos haciendo un buen trabajo. En noveno y último lugar, tenemos que la cosmovisión de una persona configura su vida y su cultura. De eso estamos claros, ¿no? La cosmovisión moldea los valores y el comportamiento de una persona y ese comportamiento tiene consecuencias en su vida a nivel familiar, por supuesto. Sale de la esfera familiar y llega a la esfera social también. Cada cosmovisión crea historias culturales diferentes y produce distintos valores, los cuales en su respectivo momento van a llevar a estilos de vida que van a afectar a personas, a culturas, a naciones y a la misma historia. La cosmovisión va a determinar la clase de nación que se va a construir. Aquí es importante que se aborden dos puntos importantes. El primero es el hecho de que las ideas tienen consecuencias. Y el segundo, que está relacionado a lo que es la difusión de estas ideas. Entonces, las ideas tienen consecuencias y en segundo lugar, cómo se difunden las ideas. Veamos el primero. Las ideas tienen consecuencias. Creo que muchos han escuchado esta frase como una buena ilustración para poder entender la gran importancia que tienen las cosmovisiones en una sociedad. Veamos en conjunto lo que sería un árbol con todas sus partes. Ahí están las raíces, está el tronco, están las ramas, las ramitas, están las hojas, están las flores, están las frutas, todo el árbol, ¿vale? Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Las creencias son como las raíces. Lo que se cree que es la verdad. Bueno, ¿y eso qué es, hermanos? Esa es la cosmovisión. Los valores, vamos a otro nivel, los valores son como el tronco, es decir, lo que se cree que es bueno, lo que se cree que es malo, lo feo, lo hermoso. Después vienen los comportamientos. Los comportamientos son como las ramas y brotan de los valores. Y las consecuencias son como el fruto y que es el resultado del comportamiento. Fíjense cómo todo va en un sentido ascendente.
¿Se podría cambiar el fruto de un árbol simplemente quitándole el fruto? Obviamente que no. Se tendría que hacer un cambio en las raíces. Charles Colson comenta que lo que informa la mente, enciende la imaginación, mueve el corazón y da forma a una cultura son las grandes ideas. Para poder cambiar las consecuencias de un sistema de creencias, hay que cambiar sus creencias, ¿verdad? Jesús mismo lo enseñó con la analogía del árbol bueno y del árbol malo. Un ejemplo sería la creencia en algunas culturas animistas donde dan por sentado que los hombres son superiores a las mujeres. El valor resultante es el de la superioridad masculina, el patriarcado, el abuso de poder, lo cual va a causar que los hombres se comporten de una cierta manera y las mujeres se van a comportar de otra manera. Y bueno, ya hicimos referencia al caso de la India. Y esto también se da en muchas otras etnias del mundo. Esos comportamientos, evidentemente, tienen consecuencias. En países con esta creencia hay una alta tasa de mujeres asesinadas, ya lo dijimos. Vale la pena el comentario de Darron Miller, que refuerza esto anterior. Dice que las cosmovisiones contaminadas y basadas en la mentira producen consecuencias destructivas, las cuales afectan la vida del individuo y de las personas que le rodean, lo cual es razón suficiente para examinar cada uno su cosmovisión. Con esto en mente, es importante entender que las ideas no se quedan estáticas, sino que avanzan. Vamos a ver este punto de una manera breve, porque más adelante lo quiero desarrollar más ampliamente. Se trata entonces de el avance de las ideas. Es el segundo punto que vamos a ver. Y ya tenemos bien claro, ¿sí?, que las ideas de una determinada sociedad son las que van a construir la cosmovisión, le van a dar su forma final. Todas las cosmovisiones son poderosas y estas pueden extenderse de tres formas diferentes, tal y como se puede ver en las mismas escrituras. En primer lugar, se difunden horizontal o geográficamente alrededor del mundo. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. Nosotros tenemos a Jesús después de su resurrección, cuando le dice a sus discípulos, por allá en Hechos 1:8, que ellos serían sus testigos llevando su cosmovisión, la cosmovisión del reino de Dios, a la comunidad, a la nación y hasta los confines del mundo. Entonces, ahí vemos cómo las ideas sí que se difunden o se difuminan o se llevan de manera geográfica o horizontalmente. Las ideas se difunden también de generación en generación a través del tiempo. Nosotros vemos, por ejemplo, aquí a Moisés y ver cómo por medio de él, de Moisés, se puede ver cómo Dios enseñó a su nación santa a transmitir sus mandamientos, estatutos y decretos de generación en generación. Tenemos el texto de Deuteronomio 4:9 y 6:2, lo pueden consultar después. La tercera forma como se propagan las ideas es de forma o de manera vertical. ¿Cómo lo hacen? Bueno, lo hacen penetrando sociedades, afectando a individuos, a cultura, a naciones y a la misma historia. Esto se evidencia a través de la gran comisión dada por el Señor Jesucristo a su iglesia de todos los tiempos. Aquí la palabra clave es discipulado, el discipulado de las naciones. Entonces, de esta manera se penetra culturas para cambiar la cosmovisión de la cultura a la cosmovisión del reino de Dios. Más adelante vamos a hablar de esto. El hermano Luis Sena siempre decía que la iglesia es llamada a ser el cuerpo de Cristo en la tierra, como dice Efesios 1:23, con la meta de discipular las naciones, Mateo 28, funcionando como testigos de la presencia del reino de Dios en la tierra,
como leemos en Hechos 1:8, siendo la sal de la tierra y la luz del mundo, como lo leemos en el Sermón del Monte. Bueno, con esta última frase o cita de Luis Sena, pues les digo que hasta aquí hemos llevado esta sesión. Acabamos de ver unas observaciones o puntos bien importantes sobre lo que es una cosmovisión. Y en resumen, hemos dicho que las cosmovisiones son metarrelatos, que dos cosmovisiones nunca son iguales entre sí. Dijimos que las cosmovisiones explican las experiencias de la vida. En cuarto lugar, la cosmovisión se forma o se articula en el ambiente en el cual la persona crece. En quinto lugar, vimos el papel de la religión en una cosmovisión. En sexto lugar, la necesidad de una cosmovisión. Séptimo, una cosmovisión es requisito para una actuación responsable. En octavo lugar, el contenido de nuestra cosmovisión aflora cuando nos encontramos frente a situaciones que retan nuestras convicciones. Y finalmente, en último lugar, la cosmovisión de una persona configura su vida y configura su cultura. Y aquí entonces vimos, acabamos de hacerlo, el hecho de que las ideas tienen consecuencias y vimos también cómo es que esas ideas avanzan, el avance de las ideas. También al principio de la clase estuvimos indagando en algunas definiciones sobre la cosmovisión para ir teniendo cada vez más una idea integral y coherente sobre este complejo tema. La próxima sesión será la sexta y seguiremos con el tema general de lo que es el significado de cosmovisión. Hasta la próxima.